5 dice lo siguiente: que Dios les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué cosa? Espíritu, alma y cuerpo. En la Iglesia Católica, Santo Tomás ya no habla mucho acerca del espíritu, sino habla acerca del alma y del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que significa es que el alma, nosotros tenemos una alma espiritual. Les tengo una pregunta: ¿los gatitos tienen alma? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice su papá? ¿Qué dice su mamá? Que vaya Lupita. Miren, claro, los animalitos también tienen alma. Por ejemplo, las plantas tienen alma. Pero nosotros como seres humanos tenemos alma espiritual. Por eso es alma y espíritu. Porque es decir, nosotros podemos convivir con nuestro Creador, con Dios. Una parte, porque somos espirituales, podemos tener esa convivencia con Dios. Hay una parte de nuestra alma en donde podemos convivir y recibir a Dios y recibir su gracia, ¿verdad? Entonces nuestra alma es diferente a la de las plantas y los animalitos. Entonces, por eso San Pablo habla acerca de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿verdad? Pero fíjense que somos seres bien complejos. Por eso cuando oramos por sanación, híjole, o sea, es algo bien, bien complejo. Porque todos somos personas que tenemos mucho en nosotros, y para ver todas las áreas que están en nosotros, pues está complicado. Por ejemplo, imagínate que yo te doy una mala noticia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pasó esto en tu casa. Híjole, nos agüitamos. Y sabes que a lo mejor ni siquiera vamos a poder dormir por estar pensando en el problema que tenemos, ¿verdad? O a lo mejor, ¿sabes qué? Pues nos ponemos a llorar. Entonces fíjate, algo que pasa en el alma, es decir, en las emociones, puede afectar nuestro cuerpo, lo que hacemos, ¿verdad? O por ejemplo, híjole, te duele una muela, ¿verdad? Híjole, ni ganas tengo de llorar, no puedo llorar, no me puedo concentrar, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo, lo que nos pasa, daña nuestro espíritu. O por ejemplo, ¿sabes qué? No he orado ni nada y nos sentimos como que intranquilos. Tus emociones están bien, no está pasando nada malo en tu vida, tu cuerpo está bien, pero como que sientes como que algo está mal. ¿Por qué? Porque lo que pasa en tu espíritu también afecta tus emociones y afecta a tu cuerpo. Entonces fíjate, somos bien complejos, porque cuando hay una situación de enfermedad, pues pueden ser causas naturales, porque a lo mejor, ¿sabes qué? Pues ya, por ejemplo, la vez pasada me dolía la rodilla, pues ya estoy cumpliendo 40 y es para que me empiece a doler, ¿verdad? Pues ya no soy un pollo que se cuece el pie al árbol, ¿verdad? O ¿sabe qué? Que por ejemplo, a lo mejor puede ser que pueda tener una causa, pues, espiritual o una causa emocional. Entonces por eso la sanación, pues, es algo complejo, porque como somos seres complejos, pues influyen muchas cosas. Entonces vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de los obstáculos. Estaba leyendo un libro que hablaba acerca de que ahora se reconoce a nivel científico, por ejemplo, que el cáncer puede ser fruto de a lo mejor enojos o resentimientos que tenemos tenido en el alma por un periodo largo de tiempo, o tristezas que hemos tenido en el alma por un periodo largo de tiempo y que no hemos manejado. Entonces, ¿por qué? Porque eso debilita el sistema inmunológico y es más fácil que nos enfermemos. Entonces fíjate cómo algo que nos puede afectar lo demás, ¿verdad? Ahora, fíjate, voy a hablar primeramente voy a hablar de 3 áreas, ¿verdad? Y espero tener suficiente tiempo. ¿Hasta qué las tengo para yo medirme? Son 4:55. Hasta las 7. ¿Hasta las 7? Ándele. No sabe lo que dice, no me conoce, hermano. No me conoce. Ahí les voy, fíjate. Vamos a hablar primeramente, les voy a hablar 3, de la falta de perdón, del pedir perdón y de la sanación interior, ¿verdad? De la sanación de las emociones, ¿verdad? Que el perdón y el arrepentimiento es parte de lo mismo, pero pues ahí va. Miren, primeramente, hablando acerca del perdón, hay una historia, una parábola que Jesús les da a sus discípulos, a sus seguidores, y les habla acerca de un rey. Y este rey, hace cuenta que era un rey que llama a sus siervos para que le paguen lo que le deben, porque le debían dinero. Entonces les habla para ajustar cuentas. De repente resulta que el primer persona que pasa le debía 10,000 talentos. Y tú vas a decir, ay, 10,000, pues oye, así como que, ¿a de dónde? Yo los pago, ¿verdad? No, fíjate. Un talento eran 6,000 denarios. Y un denario era lo que le pagaban a cada persona por un día de trabajo. Entonces, fíjate, para pagarle un talento tenía que trabajar día y noche
por 16.4 años para pagar un talento. Y él debía 10,000 talentos. Entonces tenía que trabajar como 164,300 años para poderle pagar. Entonces, ¿cuánto le debía? Pues un chorro. ¿Le iba a poder pagar ni con toda su vida? Porque aparte de todo eso tenía esposa e hijos, dice la palabra de Dios. Entonces, pues tenía que comer, ni modo que no comieran. Entonces, en pocas palabras, le debía algo que en su vida iba a poder pagar. Entonces, el siervo le dice: espérame, dame tiempo y te lo voy a pagar. Mentiras, ¿cómo? Ni con tus sueños, mijito, ¿no? Y el compadecido, el rey, le perdona la deuda. No nada más le dice: está bien, págame luego, sino que se la perdona todita, ¿no? Entonces, el siervo, al verse perdonado, se va. Resulta que cuando va en el camino se encuentra con otro compañero de él, que también era siervo del rey, y le debía una cantidad muchísimo menor. Eso sí lo alcanzaba a pagar el otro, ¿no? Y el otro le dice: ¿sabes qué? Espérame y te pago porque no tengo dinero ahorita. ¿Qué crees que lo quiso esperar? Se le lanzó al cuello, lo agarró, lo empezó a ahorcar. Y le dice: ¿sabes qué? Como no me pagaste, a la cárcel. Oye, pues los otros que estaban viendo, medio chismosillos, fueron con el rey. Fíjate lo que pasó, ¿verdad? Que saliendo el otro, le fue a ahorcar y lo metió a la cárcel. Y el rey le manda a hablar. Y le dice: oye, yo te perdoné una deuda grande. Yo hubiera esperado que tú hicieras lo mismo con ese siervo, con el amigo tuyo, que lo hubieras perdonado. Pero como no lo hiciste, vete a que te torturen y te meten en la cárcel y no sales de ahí hasta que no me pagues. ¿Cómo va a salir de la cárcel si no ha pagado? ¿Y cómo no pagó? Si no trabaja, ¿cómo va a poder pagar? Pues nunca. Entonces, en pocas palabras, ahí te quedas, mijito. Entonces, fíjate, vamos a ver qué es lo que se trata de decir esto, ¿verdad? Cuando yo estaba hace un par de años en el centro, conocí a una persona que llegó a evangelizarse. Y esta persona llegó ya con un problema legal y estaba ya en juicio. Después como de un año de estar luchando en el juicio, resultó que lo declararon culpable y lo metieron a la cárcel. Entonces yo le digo a una persona que lo conocía: ¿sabes qué? Me gustaría mandarle un regalo o algo para que sepa que estamos pensando en él. Y me dice esta persona, me dice: es que no le podemos mandar nada. Lo único que le podemos mandar son libros. Y tienes que comprárselos por Amazon, porque se lo mandas tú por tu cuenta, no se los van a dar. Tiene que ir directamente por alguna, lo tienes que comprar directamente y que lo manden para allá. Entonces me hizo reflexionar cuando yo estaba leyendo esta parábola. ¿Por qué significa? Que cuando una persona está en la cárcel, los regalos que se pueden recibir son muy limitados, son poquitos. Aunque le quieras dar un regalo grande, no lo puedes recibir, solamente poquito, porque estás en la cárcel. Entonces fíjate, cuando alguien te hace algo a ti y tú no perdonas, tú metes a la otra persona a la cárcel. Y fíjate, a veces es: mi esposo no cambia, siempre es igual, pero le tiene rencor. ¿Sabes por qué no cambia? Parte de eso es tu culpa, porque tú lo metiste a la cárcel. Es que mi esposa, híjole, es bien tóxica, se la pasa diciéndome cosas y es bien hombre, y hazte cuenta que es bien esto y lo otro, que no sé qué, ella me tiene harto. Y si tú no la perdonas, menos va a cambiar, porque la estás metiendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque aunque ella ore, o aunque él ore grandemente para cambiar, y Dios le quiere dar ese regalo de la conversión y le quiere regalar las gracias que necesita para dejar ese pecado, tú lo metiste a la cárcel. Tú la metiste a la cárcel. Le estás limitando a la persona la posibilidad de poder recibir el regalo que Dios le quiere dar. Fíjate, cuando decimos, por ejemplo: es que mi esposo es un borracho, nunca va a cambiar. En pocas palabras, estás limitando lo que Dios quiere hacer en su vida. No, al contrario. Cuando nosotros perdonamos, estamos abriendo a la persona la posibilidad de que pueda recibir la gracia por parte de nuestro Señor y esa persona pueda cambiar. Entonces fíjate la importancia de desearle buenas cosas y bendecir a la persona y decirle: ¿sabes qué? Al contrario, mira, mi esposo será un hijo de tal por cual, pero ¿sabes qué? Va a cambiar, y mira, Jesús lo está bendiciendo, y mira, Jesús lo va a bendecir, y mira, Jesús lo va a hacer una persona diferente, una persona nueva, porque para eso lo ha llamado, porque Cristo hace todas las cosas nuevas. ¿A qué diferente sería?
Pero fíjate cuál es la peor de esta moraleja. Que el problema es que cuando no perdonamos, nosotros vamos delante de la presencia del Rey y terminamos en la cárcel. Entonces, si hay cosas en tu vida que quieres cambiar, mijito, mijita, tú solito, tú solita, te metiste en la cárcel. Y si le estás pidiendo a Dios, Dios, ayúdame a sanar, pero con el rencor que tienes en tu corazón, ahí te encargo. Porque claro que Dios te quiere dar la gracia, pero tú misma te metiste en la cárcel. Tú mismo te metiste en la cárcel. Fíjate por qué el rencor le encanta al demonio. Porque a la otra persona limitas la gracia que puede recibir y tú mismo te limitas la gracia que puede recibir. Fíjate el odio y el rencor lo que ocasiona. Fíjate, la persona que dice el Rey, ahora ve a la tortura. Una persona, hermanos, que guarda resentimiento en su corazón, termina torturándose todo el tiempo. La otra persona, te apuesto lo que tú quieras, que a lo mejor ni siquiera sabe que le tiene rencor. Y si sabe, ni le importa. Pero tú en tu mente y en tu corazón, ¡ay! Estás así como que hasta te retuerce el hígado, ¿verdad? Y que no lo veas o no la veas porque, híjole, hasta como que te da algo, ¿verdad? Hasta el tic te empieza, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y la otra persona crees que le importa? ¿Y crees que le estás afectando a la otra persona? No, para nada. Al contrario, el torturado, la torturada, eres tú. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión de mantener ese rencor y quedarte con él. Te metiste en la cárcel. Ahora, fíjate lo importante también, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación, porque dice el Rey que lo mete a la prisión y le dice, no sales hasta que me pagues. ¿Cuándo le pagamos? 164,000 años para poderle pagar. Pues nunca. Entonces imagínate, estamos inclusive poniendo en riesgo nuestra salvación por tener un rencor que a la otra persona ni le afecta ni le importa. Y la única persona torturada o torturado eres tú. Fíjate por qué al demonio le encanta que tengamos rencor. ¿Por qué al demonio le encanta que tengamos resentimiento y odios en el corazón? Porque amarramos a la otra persona y nos amarramos nosotros. Y ponemos en riesgo nuestra salvación y nos torturamos. ¿Y solitos? Fíjate, ni le dimos chamba siquiera. Él solito, mira, ahí tú solito hazte bolas. Enójate, que te retuerces, que te dé enfermedad y demás por el rencor que tienes. Y el tranquilito, tú solito te desgracia la vida. Fíjate lo que pasa con las consecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa perdonar? Muchas personas me encuentro con que tienen dificultad para aprender o para entender lo que significa perdonar. Por ejemplo, hablaba con una persona que me decía, ¿sabes qué? Es que esta persona me hizo esto, me hizo lo otro, me lastimó, dijo esto de mí que no fue cierto. Y dice, yo creí que ya la había perdonado, pero me tocó verla otra vez después de un tiempo y ¿sabes qué? Como que me volvió a saltar otra vez como que el sentimiento, como que el hígado se me volvió a retorcer y me dolió, sigo sintiendo ese enojo, ¿eh? Entonces no he perdonado. Déjenme, vamos a platicar un poquito acerca de qué significa perdonar, porque a veces no se trata que no perdonemos, a veces se trata que perdonamos, pero a lo mejor el sentimiento todavía no cambia. Y a veces significa que perdonamos a lo mejor a un nivel, pero Jesús nos invita a perdonar de corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjate, perdonar no significa que justifiquemos a la persona. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces cuando crecemos podemos justificar lo que las otras personas nos hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate que yo empiece a decir, mira, pues yo ahorita entiendo por qué mi papá no tenía tiempo para mí. Porque mi papá, por ejemplo, pues él era de un rancho de Puebla y él trabajaba mucho porque quería darnos lo que no tuvimos. Y por eso ponía mucho énfasis en educación, porque él quería que aprendiéramos para que tuviéramos la oportunidad de salir adelante, ¿verdad? Todo eso lo entiendo y lo puedo justificar. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo le explico al niño de 5 años que quería pasar tiempo con su papá? ¿Qué le digo? Aguántate, ni modo, así te tocó. Pues sí, pero ese niño sufrió. Y a ese niño le dolió que su papá no le ponía atención. Entonces, ¿lo ignoro? ¿Nada más porque lo puedo entender como adulto? No. El perdonar no significa decir, está bien, no pasa nada. O no significa decir, ¿sabes qué? Es que la persona a lo mejor realmente no me quiso hacer daño, ¿verdad? No. Porque a veces, ¿qué pasa? Sí pasa algo. Y a veces las personas son canijas y sí nos quieren lastimar. Entonces, no se trata de decir, ¿sabes qué? No pasó nada. No, es reconocer la falta.
esta persona me hizo mal, esta persona fue injusta, esta persona me trató así y no era justo y no lo merecía. Ahora, ¿qué es perdonar? Fíjate, porque la persona te trató mal, tienes de cierta forma el derecho de estar enojado o estar enojada. Tienes el derecho de tener las emociones y los sentimientos, porque eres un ser humano. Pero ¿qué significa perdonar? Perdonar significa que tomo la decisión de dejar ese derecho que tengo de estar enojado, dejarlo en las manos de Jesús, abandonarlo en las manos de Jesús y ya no volverlo a agarrar, para dejar que Jesús se encargue de esa situación, que Jesús se encargue de esa persona, que Jesús se encargue de esa situación, para que yo pueda continuar mi vida en paz. Eso significa perdonar. Significa, ¿sabes qué? No hay nada que yo pueda hacer, no lo puedo cambiar y no me quiero seguir torturando. Entonces yo tomo ese derecho que tengo de estar enojado, se lo entrego a Jesús, lo pongo en sus manos. ¿Para qué? Para que lidie con esa persona y con esa situación. ¿Por qué? Porque Dios es realmente justo, Él es sabio, Él es misericordioso, Él sabe cómo lidiar con esa persona, yo no. Él sabe la mejor forma de cómo hacerlo. Eso significa perdonar. Perdonar es un acto de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que no se trata de sentimientos. Porque a lo mejor cuando ves a la persona, te va a dar así como que el hígado te va a empezar a patear, porque te va a dar coraje. Pero no se trata de sentimientos, se trata de la decisión que tú tomas con la voluntad de decir: a esta persona yo la perdono en el nombre de Jesús y la bendigo. ¿Para qué? Para que reciba de Dios lo que tenga que recibir para cambiar, y para que yo pueda seguir recibiendo lo que Dios quiere darme para poder seguir cambiando y creciendo. Ese es un movimiento de la voluntad, no se trata de las emociones, ¿verdad? Como te decía, a veces me ha tocado que la sanación va pasando en diferentes, como yo siempre digo que es como una cebolla, que quito una capa y luego después queda otra, y a veces quito otra capa y me encuentro con otra capa, ¿verdad? Porque a veces lo que nos hicieron fue tan fuerte que no podemos lidiar con todas las emociones al mismo tiempo, y perdonamos, y a veces Jesús nos permite como que entremos un poquito más profundo en la vida y ¡ay! Nos volvió a doler. ¿Para qué? Para que volvamos a perdonar. Entonces, en cuanto seguimos perdonando, el perdón se va dando más profundo y vamos encontrando más libertad. Porque muchas veces, te comento esto porque muchas veces la gente se siente como culpable, decir: es que no he podido perdonar. No, mijito, no, mijita, a lo mejor se has perdonado. Pero ¿qué significa? Que tienes que seguir ejercitando tu voluntad para seguir perdonando. Por eso la palabra de Dios dice, cuando le preguntan al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿7 veces? ¿O 70 veces? Le dice. Y el Señor le contesta: no solamente 70, sino 70 veces 7. Fíjate algo interesante, ¿por qué usa el Señor el número 7? El número 7, el lenguaje bíblico, lo podemos conectar con la creación del mundo. ¿Cuánto tiempo se tardó Dios en crear el mundo? ¿Y qué pasó en el sexto día? ¿En el séptimo? Descansó, ¿verdad? Terminó la obra y descansó. Cuando Jesús dice 70 veces 7, ¿qué nos dice? Tienes que perdonar, ¿cuántas veces? Todo lo que tengas que perdonar. ¿Hasta cuánto? Hasta que termine y hasta que descanse. ¿Sigue sintiendo todavía ese sentimiento del corazón? Sigue perdonando. Sigue moviendo tu voluntad. ¿Cuántas veces? El Señor nos dice 70 veces 7 a personas diferentes. A lo mejor te toca la misma. A lo mejor nada más toca una persona en la vida que es con la que guardas el rencor y te toca perdonar las 70 veces 7 a esa persona para que vaya sanando. Y conforme tú sigues moviendo tu voluntad, vamos encontrando cada vez más sanación y sanación y sanación. Ahora fíjate, hay ocasiones en las que perdonar puede ser un proceso un poquito complicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos un poquito de liberación, lo que sucede es que, imagínate esto más o menos así, para más o menos darte un ejemplo. Imagínate que en mi corazón hay muchas cuevas, y en cada cueva a lo mejor tengo cosas que me han pasado en la vida, y Jesús quiere entrar a esas cuevas. Pero cuando yo tomo la decisión de continuar en mi pecado, de no entregarle esas situaciones a Dios, entonces puedo invitar fuerzas espirituales a que se pongan en esa cueva y que bloqueen la entrada. Entonces cuando yo quiero perdonar, no puedo, porque a lo mejor un espíritu de rencor ya se puso ahí. ¿Por qué? Porque Dios, aunque me dio la oportunidad de perdonar anteriormente, nunca quise perdonar. Y hay veces que el perdón es difícil. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual ya que está bloqueando la oportunidad que tenemos para abrirnos a la gracia. Entonces a veces
ocupamos un proceso de liberación antes de poder perdonar. Y a veces al revés, ocupamos primero perdonar para experimentar la liberación. ¿Por qué? Porque somos complejos, porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Ahora, hablamos aquí con respecto del perdón. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, esta cosa también, fíjate. Te hablaba acerca que la fe es dinámica, ¿verdad? Te decía anteriormente que tenemos que movernos, ¿verdad? Bueno, pues el perdonar también necesitamos fe. Porque muchas veces no queremos perdonar porque sentimos, es que si perdono, la persona me va a volver a lastimar. Si perdono, voy a mostrar debilidad. Si perdono, la otra persona va a querer tomar ventaja de mí. ¿Y qué sucede? No, al contrario, pues ¿sabes qué? Me voy a arriesgar a perdonar confiando que Dios va a obrar, que Dios va a actuar y que Dios va a bendecir esta situación. A veces el miedo a perdonar evita que perdonemos, porque pensamos que la otra persona nos va a lastimar o que nos estamos viendo débiles y no queremos, ¿verdad? Quiero verme como que estoy fuerte, como que no pueden conmigo, ¿verdad? Y eso en sí puede ser un bloqueo para que nosotros podamos perdonar. Por eso también es un acto de fe. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ok, perfecto, todo bien, va. Ahora, fíjate que algo también interesante. Dice la palabra de Dios, dice, debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. Ese es el Salmo 38. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Ay, caray. Fíjate cómo aquí tal parece que el salmista está diciendo que lo que él está experimentando es consecuencia de sus pecados. Te fijas que hace un rato, en el primer tema te hablé cómo Jesús primero ve al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, y luego después lo sana. Fíjate aquí cómo el salmista dice que tal parece que la enfermedad que estamos viviendo es consecuencia de nuestros pecados. Y cómo ora por sanación, fíjate, primero confiesa su pecado y luego le dice al Señor, sáname, sáname, ayúdame, estoy abrumado, todo esto es por mi pecado, pero ahora ayúdame, o como misericordia. Fíjate cómo la oración de sanación de este salmista está conectado con una confesión del pecado. Es decir, la persona primero reconoce su pecado para después pedir orar y pedir sanación. ¿Vamos bien ahí? Sí, ok, perfecto. Ahora, fíjate, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, Él no está diciendo necesariamente que la parálisis de esa persona es fruto o consecuencia del pecado. Pero lo que sí está diciendo es, de alguna forma u otra, este pecado está funcionando como un bloqueo, algo que no deja que tú recibas la bendición de sanación que Dios quiere darte. Entonces, aunque el pecado algunas veces puede ser, según la palabra de Dios, un motivo por el cual estamos viviendo alguna enfermedad, también puede ser que no sea un motivo, pero puede ser un bloqueo. Y puede ser un bloqueo de muchas maneras. ¿Por qué pasa? Fíjate, imagínate que vamos a orar por sanación. E imagínate que tienes un pecadote ahí en tu conciencia, que tú sabes que has cometido y que no has querido confesar. Entonces vamos a orar por sanación y tú empiezas a pedir, pero en tu mente empiezas, ay, híjole, pero mira, tengo este pecado. Pues Dios no me va a escuchar, ¿verdad? ¿Cómo me va a escuchar Dios si mira, soy un pecador? Me estoy alejando de Él. Entonces, ¿qué pasa? Un pecado grande en tu conciencia puede cerrarte emocionalmente y espiritualmente a que Dios con su poder venga a tocarte. No que Dios no esté derramando su poder, sino que tú te estás cerrando a recibir lo que Dios quiere dar. Entonces, un pecado grande en tu conciencia puede ser un motivo por el cual te estás cerrando, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, a lo mejor tenemos apegos al pecado. Imagínate que yo tengo un apego a la pornografía y digo, ¿sabes qué? Pues yo sé que es pecado, yo sé que está mal, no me gusta, pero no la quiero dejar porque es así como que por mi escape. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que yo vengo a orar por sanación, pero antes de pedir la sanación voy a decir, ¿sabes qué? Híjole, traigo este pecado y no me quiero arrepentir y no quiero cambiar.
entonces vamos a sentir que no somos dignos de recibir el perdón de Dios. O voy a decir, ¿sabes qué? Es que si le pido perdón al Señor que me perdone y que me sane, y me sana, el bronco en el que me meto porque tengo que dejar el pecado y no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede dar miedo recibir la sanación, porque recibir la sanación significa que me tengo que comprometer, que Dios me está mostrando su amor y me está invitando a una conversión. Y digo, no, mejor así me quedo y no le pido. Entonces, fíjate, nuevamente el pecado puede funcionar como un bloqueo. O la otra, muchas veces, culpabilidad. Tenemos culpabilidad en el corazón y vergüenza por pecados que hemos cometido desde hace mucho tiempo. Me ha tocado, por ejemplo, el pecado del aborto. Puede dejar a muchas mujeres muy heridas, con mucha vergüenza y con mucha dificultad para acercarse al Señor, sintiendo que son indignas. Me tocó, por ejemplo, estar platicando con una señora, no aquí, que estaba llorando y decía, es que merezco sufrir por todos mis pecados. A Chihuahua, Jesús murió por eso. Te tengo noticia, chava, sufres porque quieres. Porque si le entregamos eso a Jesucristo, que es el Salvador, que es misericordioso, que es bueno, entonces tenemos vida en abundancia. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, siendo justo como es Él nos perdona todos nuestros pecados. Sufres porque quieres. Hay gente, fíjate, que considera que son malditos por los pecados que han cometido y que se dicen así. Una vez una persona decía, es que soy maldito. Yo le digo, pues mira, chavo, vamos empezando por partes, ¿verdad? La primera, dice la palabra de Dios, nadie puede llamar maldito lo que Dios ha hecho bendito, ¿verdad? Y yo no sé tú, pero yo soy bendito de Dios, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ocupo que te arrepientas de ese pensamiento, que es un pensamiento equivocado, porque tú no eres maldito, tú eres bendito, ¿verdad? Fíjate cómo el pecado, el Satanás nos engaña tanto que nos mete ideas en la cabeza que nos cierran a la gracia de Dios. Fíjate lo que puede hacer el pecado en nuestras vidas. Fíjate, me toca 1000 veces, te prometo, en mi poco tiempo, tengo 7 años de sacerdote, me ha tocado tantas veces que de repente ya estando en la confesión, platicando con la gente me dice, padre, fíjate, esto nunca se lo he contado a nadie, pero, y empiezan a llorar y empiezan a contarte pues la situación de pecado que tenía. Y cuando termina le digo, oye, ¿y por qué no lo confesaste antes? Es que tenía vergüenza. Le digo, ¿y qué pasó ahorita? ¿Te sientes mal? No, me siento muy bien. Sufriendo porque quieres, ¿no? Porque el Señor ahí está con su misericordia y con su amor. En pocas palabras, quiero motivarlos y decirles que si hay una situación de pecado en sus corazones, grave, o una situación que a lo mejor ustedes saben que está ahí y que no han querido confesar por vergüenza, por lo que ustedes quieran, solitos por mensos. ¿Por qué? Porque tiene un Salvador. Porque alguien un día hace 2000 años tomó la decisión de morir por ustedes en una cruz. Tomó la decisión de tomar sus pecados y mis pecados y clavarlos en un madero. Dice la palabra de Dios que Él pagó la nota de caro que nos trae su paz y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, si estamos viviendo con esa angustia, con esa culpabilidad y esa vergüenza, es porque quieres, porque Cristo te ha liberado de la vergüenza, Cristo te ha librado de la culpabilidad y el día de hoy el Señor te presenta la posibilidad de ser libre, hermanos. Si vamos cargando con culpabilidad, con vergüenza, es muy sencillo. El Señor nos dejó un sacramento, el sacramento de la confesión, y es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Déjame te digo algo, a lo mejor voy a hacer lo siguiente. A lo mejor en tu vida te has encontrado con un sacerdote que te ha lastimado. A lo mejor te has encontrado con un sacerdote que te ha hecho sentir mal. A lo mejor te has encontrado con un sacerdote que te ha humillado, que te ha lastimado. Te voy a decir algo. En el nombre de Jesús te quiero pedir perdón por todos mis hermanos sacerdotes que te han lastimado. Por todo lo que mis hermanos sacerdotes te han hecho, te pido perdón. Nosotros estamos llamados a ser el rostro de Cristo. No tengas miedo a arriesgarte, porque tarde o temprano te vas a encontrar un sacerdote que te va a mostrar el rostro de Cristo. En la confesión, hermanos, estamos ahí para ayudarte a encontrar el amor misericordioso de nuestro Salvador. Estamos ahí para ayudarte a que puedas recibir su misericordia. No tengas miedo. Acércate, ábrete, di, para que puedas encontrar libertad y quitar cualquier bloqueo a la gracia de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Ahora, por último, voy a hablar acerca de las heridas internas, ¿verdad? Y voy a hablar lo siguiente. Mira, algunas veces tenemos tan baja autoestima que nos imaginamos que merecemos lo que estamos pasando o que no somos dignos de recibir algo, ¿verdad? Pero voy a hablar de dos cosas
que me sentí, estaba en el Santísimo y me sentí como que se me hace de lo que te tengo que hablar. Le voy a cambiar un poquito el tema, ahorita va. Mira, cuando nosotros vamos creciendo, para formarnos la idea de Dios Padre, utilizamos lo que aprendemos de nuestras figuras de autoridad. ¿Qué significa? Que lo que papá y lo que mamá o lo que nuestros hermanos mayores hacen afecta la forma como vamos a ver a Dios. Por ejemplo, imagínate que tu papá era bien enojón y cuando te equivocabas decía: ¿por qué te equivocaste? Ay, no pones atención, muchacho, mira, te estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa? En tu mente tú te vas a empezar a imaginar que Dios es un papá enojón, que te va a regañar y que te va a llamar la atención cada vez que te equivocas. Imagínate que tú tienes un papá o una mamá controladora, que siempre te están controlando y te quieren decir qué hacer. Entonces a lo mejor vas a tener miedo porque vas a pensar que Dios es controlador y te va a dar miedo someter tu vida a Él, porque vas a decir: ¿sabes qué? Es que Él me va a estar mandando, no me va a dejar ser libre, no me va a dejar ser feliz. Y podemos proyectar lo que vivimos con nuestras figuras de autoridad con Dios Padre. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor tuvimos un papá que no estuvo presente cuando yo iba creciendo. Entonces en mi mente puedo imaginarme: ¿sabes qué? Dios me va a abandonar y no va a ser fiel, entonces no puedo confiar en Él. O a lo mejor, por ejemplo, vamos a suponer que mamá cuando yo nací se enfermó y no pudo estar ahí para mí. Entonces cuando yo vaya creciendo, ¿qué pasa? Voy a pensar que Dios no va a estar para mí ahí en los momentos difíciles. Entonces vamos proyectando a Dios lo que nosotros vamos viendo en nuestros papás. Entonces a veces, ¿qué pasa? Tenemos que ir sanando la visión que tenemos de Dios Padre. Porque imagínense, si yo tengo experiencias difíciles con los líderes, con la gente que tiene autoridad sobre mí, pues voy a tener mucho miedo a acercarme a Dios. ¿Qué tal que Dios realmente no me ama? ¿Qué tal que Dios realmente no me va a respetar? ¿Qué tal que Dios realmente no me va a curar? ¿Que no me va a proteger? ¿Qué tal que Dios me va a abandonar? ¿Qué tal que me está engañando? Entonces va a haber un bloqueo que me va a evitar acercarme libremente para recibir el amor de Dios. Ahora, fíjate también, por ejemplo, con nuestros, por ejemplo, la otra situación es cuando vamos creciendo. Estaba leyendo un libro muy interesante de sanación interior y dice que hay un proceso que se llama mentalización. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros, cuando vamos creciendo, para definir quiénes somos, tratamos de entrar a la mente de nuestros papás y ver qué es lo que ellos piensan de nosotros. Y cuando yo entiendo más o menos lo que ellos piensan de nosotros, entonces digo: eso es quién soy yo. Por ejemplo, si yo veo que, y me imagino, por ejemplo, como te decía yo, mi papá siempre estaba ocupado, entonces yo pensaba que mi papá decía: este cuate, si fuera diferente, yo lo quisiera. Entonces en mi mente, ¿qué pasa? Yo digo: tengo que ser alguien diferente para que la gente me quiera. Entonces, ¿qué pasa? Entramos muchas veces a la mente de mamá, a la mente de papá, para tratar de discernir qué es lo que ellos piensan de nosotros. Y eso lo abrazamos como identidad. Entonces, imagínate, si tenemos un papá y una mamá embroncadas que están tratando de salir adelante con sus propias cosas, imagínate que nos vamos a imaginar qué piensan de nosotros. Son un estorbo, no sirven para nada, para qué los tuve, nada más me ponen gorro, siempre me están distrayendo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra mente empezamos a decir: soy un estorbo, nadie me quiere, nada más estoy estorbando a la gente, ni para qué hable, yo no tengo derecho de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Expresarnos con Dios es algo diferente, porque vaya a decir: ¿sabes qué? ¿Para qué le digo a Dios si yo no valgo? Yo no importo, yo no soy importante, yo nada más estorbo. Mejor no le digo nada. Y eso puede ser un bloqueo para recibir lo que Dios quiere dar. Entonces fíjate lo importante de poder sanar. Todas esas múltiples heridas que vamos teniendo pueden evitar que nos acerquemos completamente a Dios y tener una imagen distorsionada de nosotros mismos, de quiénes somos, una imagen distorsionada de quién es Dios. Todas esas heridas que hemos vivido en la vida, que a lo mejor inclusive nuestros padres no lo hicieron, que a lo mejor puede ser algún hermano, alguna hermana. Fíjate, me ha tocado, pues trabajando en el centro carismático, me toca orar por muchas personas.
Entonces mucha gente lastimada por todo lo que sucedió en su niñez y lo van cargando toda su vida y tienen dificultad para recibir el amor de Dios, tienen dificultad para dejarse amar por el Señor. Fíjate, una vez me tocó, había una señora que se había sometido, ya llevaba creo que 2 o 3 cirugías, creo que eran 2, y lo que le pasaba es que los dedos se le dormían, no los sentía, no los podía mover. Entonces las manos, ella ya había ido a una cirugía para poderlas mover y no le quedaron bien. Ella le dijo a los doctores y los doctores le decían, es que pues no vemos nada. Fue otra vez, hizo una segunda operación y las manos no le funcionaban. Y fue a la iglesia, después de misa me pidió que orara por ella. Entonces mientras estaba orando por ella, yo veía 3 sombras. Eran 2 mujeres y un hombre. Y luego le decía yo, hermana, yo sentía que había personas que ella tenía que perdonar. Y mientras estaba orando me detuve y le dije, hermana, yo no sé por qué, pero a lo mejor me equivoco. Yo no sé si usted tenga personas que deba de perdonar. Le digo, a lo mejor 2 mujeres y un hombre. Y la señora empieza a llorar. Entonces me dice, sí. Le digo, bueno, vamos a perdonar. Hicimos una oración de perdón para esas personas que la habían lastimado. Y cuando terminé de hacer la oración de perdón, oramos, yo creo que o hice una oración de 1 minuto, fue mucho. Y de repente recuperó completa movilidad en las manos. Y fíjate, ya había ido a 2 operaciones y no había quedado bien. Y todo lo que ocupaba hacer era perdonar. ¿Por qué? Porque se había metido a la cárcel la señora, por el resentimiento que había tenido. Entonces, fíjate cómo esa situación puede afectar. Me ha tocado ver también, por ejemplo, que muchas veces, una vez me tocó también, estaba orando y el Señor me mostraba que Él quería sanar a una persona que estaba ahí. Era una mujer que tenía dificultad para caminar, tenía dolor en todas las partes del cuerpo, que tenía artritis en la columna, tenía artritis en la cadera, tenía dificultad para caminar. Oye, estuve orando y terminé la misa y no quedaba la señora. Y le digo, ¿sabes qué, señora? No se vaya, ¿verdad? Porque de aquí no nos vamos limpios hasta que no quede, ¿verdad? Se quedó la señora y siguió orando por ella. Y después, ya que tenía un rato de no orar, le dije, pero véngase, siéntese, ¿verdad? Le dije, vamos a orar, vamos a preguntarle al Señor qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque en mi corazón yo sentía que el Señor la quería sanar. Yo tenía ese sentir de que Dios quería hacer algo en su vida. Cuando seguimos orando, de repente el Señor me muestra situaciones de su niñez que ella había vivido, que ha vivido con su mamá, que ha vivido en su casa. Y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, que de niñez el Señor me está mostrando esto y esto y esto. Y la señora se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando oramos después, la persona se levanta y se le fue completamente todo el dolor y empezó a caminar normal. Fíjate la importancia de poder traer nuestras heridas delante del Señor, porque eso puede ser un bloqueo también. Ahora, no te estoy diciendo que porque tengas una herida en el corazón ya estás enferma, no, o estás enfermo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, pueden ser bloqueos. No te estoy diciendo que porque estés enfermedad o tengas una enfermedad sea porque eres un pecador o una pecadora. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede ser un bloqueo y que la Biblia menciona que en ocasiones pudiera ser el motivo por el cual una persona está enferma. Entonces te estoy mencionando opciones y situaciones. Ahora, como quiero tener la oportunidad de orar, ¿qué horas son? ¿Aquí ya terminaba? ¿Ya terminé o qué? ¿A qué hora es la hora santa? ¿Ya acabé? ¿5 minutos? Híjole, pues no voy a alcanzar. Entonces mejor lo dejamos para la hora santa. Y en la hora santa lo hacemos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie. Y nada, vamos a usar 5 minutitos. O de hecho, ¿sabes qué? Siéntense. Para que se despierten, porque miren, ¿verdad? Vamos a pararnos de manos, me siento, ¿eh? Siéntense, así se mejor. Porque sí, no me quiero tomar mucho tiempo, porque quiero que pasemos a la hora santa y dar suficiente tiempo. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Le pido al Ministerio de Música que me ayude. Voy a tomarme nada más 5 minutitos. Ayúdenme un poquito. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pedir primero la presencia del Espíritu Santo y vamos a pedirle que nos muestre alguna persona que tengamos que perdonar, o las personas o situaciones que tengamos que perdonar. A lo mejor, como les digo, traemos eso guardado en nuestro corazón, que no hemos querido dejar ir o no hemos podido dejar ir. A lo mejor tú piensas que hay cosas que ya has perdonado y a lo mejor te hace falta mover con tu voluntad y tomar la decisión de perdonar. Entonces
vamos primero a invocar al Espíritu Santo para pedirle que nos muestre qué es lo que está pasando. Y lo que vamos a hacer es que cuando se te venga el nombre de una persona o la imagen de una persona a la cabeza, tú empiezas a perdonar. En el nombre de Jesús, perdono a fulanito, a fulanita, porque me hizo esto y me hizo sentir esto. En fe vamos a perdonar. Lo que sientas, lo que no sientas, no importa. Lo que se te venga al corazón, lo que se te venga a la mente, ya sea una imagen, ya sea una palabra, vamos a perdonar a esas personas, ¿va? Vamos a ponerse la presencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, cierren sus ojitos. Los ojitos de Sololoy. Señor, tú eres maravilloso. Dios Espíritu Santo, te amamos. Dios Espíritu Santo, nos encanta pasar tiempo en tu presencia. Espíritu de Dios, el día de hoy nos abrimos a ti. El día de hoy te invitamos.